la clase. Me gustaría, hermano Marco, si nos puede ayudar con una oración, por favor. Como buenos pentecostales, vamos a orar y que sea Dios quien nos guíe y que sea Dios quien tome el control y que esta clase sea de gran bendición. Amén. Hermano Marco, adelante. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, te bendecimos y te adoramos, Señor. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, Dios, para que podamos recibir tu palabra en esta noche, Dios, para que podamos aprender y adquirir sabiduría, Señor. Señor, te damos gracias, Dios, porque esta es una oportunidad que tú nos has brindado para que podamos expandir tu reino y tu conocimiento, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Quiero comenzar, hermano, con lo siguiente. Hay un experimento en la cárcel de Stanford, tal vez alguno de ustedes ya lo conoce, y en ese experimento hacen lo siguiente. Meten a un grupo de personas como que van a fungir el papel de policía y otros que van a fungir el papel de prisioneros. De tal manera que con el pasar del tiempo, tanto los prisioneros como los policías van interiorizando su papel y al final de cuentas los prisioneros, al ver la prepotencia de los policías, vuelvo a repetir, esto era un experimento, entonces tomaron en serio su papel de policías que comenzaron a abusar de los prisioneros. Entonces, a manera de lo que viene siendo de rebeldía, los prisioneros se juntan y hacen una revuelta y entonces comienza la guerra entre policías y prisioneros, porque ambos van a interiorizar su papel de lo que viene siendo víctima y victimario. ¿Por qué traigo a colación esto? Y lo escuché en alguno de los comentarios, porque al igual que ellos, este experimento social nos deja algo, una clase muy importante, y quiero que la tengan muy presente durante esta clase. Y la enseñanza que nos va a dejar es que interiorizamos, interiorizamos nuestro papel que estamos desempeñando, desenvolviendo en nuestra sociedad. No solamente en nuestra sociedad, sino también dentro de nuestra iglesia. Y vamos a ver todo, absolutamente todo, desde el lente que nos ponga el dogma, la tradición, el fanatismo con que nos han formado dentro de nuestras congregaciones. Y no culpo tal vez a los que nos han formado, porque lo han hecho tal vez de muy buena intención, pero no con los conocimientos adecuados. Pocas palabras, lo que hoy conocemos de Dios es lo que muchas veces hemos escuchado solamente a través de los predicadores, a través de los que enseñan en la escuela dominical, pero no necesariamente ellos son teólogos, son personas que están adentradas en el conocimiento del quehacer teológico, incluso antropológico, ni social, ni cultural. Entonces ellos nos van a formar lo que viene siendo el concepto de Dios y nosotros vamos a creer a ellos porque de cierta manera representan una autoridad y cuanto más aquellos pastores, predicadores, evangelistas o aquellos que se dicen ser profetas nos vienen a configurar la idea de Dios y cómo Él es o cómo Él actúa. Y eso no es solamente de hoy, ha venido a ser desde siempre. Bienvenidos a la segunda clase de Hermenéutica 2 y vamos a desglosar punto por punto lo que viene siendo el querigma de la iglesia primitiva. Voy a compartir pantalla, cualquier duda, ahí la van exponiendo. Perdón, esta no es. Muy bien, vamos a comenzar con el primer punto que es el amor de Dios como Abba. Y vamos a lo siguiente.
¿Cómo se forma o cómo se va a venir a formar lo que viene siendo las religiones? Y todas tienen el mismo principio, la misma esencia. Aquí vamos a partir desde el primer punto. Esto es parte de teología, pero también es parte de la predicación de la iglesia primitiva. Entonces hay que ir dejando claro el amor de Dios como Padre, y para ello hay que responder cómo es que ellos miraban lo que viene siendo a Dios. Esto es muy importante, cómo el hombre mira a Dios. A ver, hermana Xiomara, si nos puede ayudar con esta determinación de amorfo. ¿Qué es amorfo? ¿Sí alcanza a ver la pantalla? Sí, pastor. A ver, quizá de un segundo. Ahí. Sí, o sea, sí lo veo, pero en una parte de acá no. Ok, amorfo, chatos, negros, así ven los etíopes a sus dioses. De ojos azules y rubios, así ven a sus dioses los tracios. Pero si los bueyes y los caballos y leones tuvieran manos como las personas para dibujar, para pintar, para crear una obra de arte, entonces los caballos pintarían a los dioses semejantes a los caballos, los bueyes semejantes a los bueyes, y a partir de sus figuras crearían las formas de los cuerpos divinos según su propia imagen, cada uno según la suya. Solamente un Dios es el supremo, único entre dioses. Los hombres ni en figura ni en pensamiento semejantes a los mortales, permanece siempre en el mismo lugar sin movimiento y no le conviene emigrar de un lado a otro. Muy bien, gracias, hermana. El autor está diciendo lo siguiente, que nosotros le hemos dado forma a Dios. Dios en sí no tiene forma. Y obviamente desde la cultura en que nosotros estamos, o nos hemos crecido, o nos estamos desarrollando, nosotros le damos rasgo ya antropológicos a Dios. Es decir, tal vez Dios no tiene una cara, pero nosotros le ponemos una cara. Por ejemplo, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Jehová, se habla como Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh, Jehová de diferentes nombres, porque con cada experiencia que el ser humano tiene, a esa experiencia que tiene con Dios, le pone ese nombre a Dios. Entonces nosotros le vamos dando forma a Dios. Y se la dejo ir al costo, como dicen acá. Por ejemplo, Jesús, el del primer ciclo, es un carpintero, un hombre de escasos recursos, cabello medio larguito, moreno. Si ustedes ven la historia, culquen la historia, y se van a dar cuenta que era la ceja fruncida, poco atractivo, pero cuando llega Constantino y hace de la religión cristiana prácticamente todo su centro, todo su mover, todo su quehacer, obviamente los aristócratas no van a adorar a ese carpintero, le tienen que cambiar y lo tienen que hacer bonito. Y es por eso que ese Jesús va a formar otros rasgos, otros sesgos. Por ejemplo, si tú buscas a Jesús en chino, lo vas a encontrar. Buscas al Jesús negro, lo vas a encontrar, porque cada uno le vamos dando la forma nuestra a Dios. Lo mismo pasó acá con México, ¿no? Cuando llegan los españoles, la virgen que traía era una virgen güera, nadie la quería porque todos eran morenos, pues dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Pues píntenla de color solamente, y la pintaron de piel morena. Entonces ya los indios, ya nosotros, aceptamos a esa virgen porque esa virgen se parecía a nosotros. Y es lo que está diciendo acá el autor, dice, si los caballos pudieran formar a sus dioses, pues obviamente lo formarían con forma de caballo.
caballo, le pondrían los atributos de caballo. Y el ser humano, pues, ante Dios, que es una persona amorfo, le va a poner, obviamente, las características, le va a poner manos, le va a poner pie, le va a poner una forma con la que todos se vayan a identificar. Ojo, esto es muy importante. Dios es un Dios amorfo y somos nosotros los que lo vamos a encajonar con nuestro pensamiento limitado y le vamos a dar una forma. Partiendo de ahí, vamos a lo siguiente, que toda religión tiene lo que viene siendo ritos y mitos. ¿Qué es un rito? Hermano Marco, ayúdenos por ahí, por favor. Aquí todos vamos a participar. Marco, ¿vives? A ver, alguien que me ayude. Espéreme, hermano. Que es que tenía apagado el micrófono. Ok. Rito, ¿verdad? ¿Qué es un rito? Un rito Es un rito, hermano. es lo que a veces llamamos ritual. Es una ceremonia que se realiza de manera rígida y reiterada, es decir, siempre de la misma manera, aunque en años o periodos de tiempo distintos, y que tiene fines conmemorativos religiosos, simbólicos o sociopolíticos. Generalmente los ritos se escriben y son dichos por una iglesia, una tradición religiosa específica. Gracias, hermano. Fíjense bien. Vamos punto por punto, dijimos. La religión concibe la idea de Dios. Este Dios es amorfo, le ponemos forma, entonces hay un punto de partida. Y en ese transcurso vamos a implementar los ritos, vamos a implementar los mitos de nuestra religión. ¿Qué serían esos? Las cosas que necesitamos hacer para llegar ante nuestro Dios. Son las cosas que nuestros líderes van a decir que hay que hacer para acercarnos a Dios o estar bien con Dios. Ejemplo, la iglesia en un momento determinado, sus líderes, los papas, que era la iglesia católica, la iglesia donde nacimos todos, la iglesia universal, llegó un momento donde los papas dijeron, para tú estar bien y que tu alma sea salva y también de aquellos, de tus seres queridos, necesitas comprar una indulgencia. Y esta indulgencia, que es parte del rito, parte del camino entre tu religión y Dios, te va a conectar con Dios, o trayéndolo a tiempos modernos, diría el autor. Por ejemplo, te dicen, si tú das todo lo que traes, tu carro, tu reloj, tu casa, a Dios, vas a estar más cerca de Dios. O si haces esto o tal cosa, vas a estar más cerca de Dios. Y muchas veces estos ritos o estos mitos son solamente suposiciones de nuestros líderes. Y nosotros, por no tener la delicadeza, por no tener la prudencia de prepararnos biológicamente, creemos a ojos cerrados las imposiciones que nos ponen nuestros líderes y pensamos que esa es la verdad absoluta. Y muchas veces esto se está convirtiendo solamente, como vuelvo a repetir, lo que hizo el papado, en ganancias privadas, en ganancias personales. Entonces, el predicador de hoy que dice, ya no te vende una indulgencia, pero te vende una bendición, que es casi lo mismo, y te dice, bueno, si quieres estar bien con Dios, quieres ser bendecido, quieres ser prosperado, pues da tu carro, da tu casa, da todo lo que tienes, y Dios de esta manera te va a bendecir. No necesariamente tiene que ser así, pero es lo que te venden. Si no es que te venden, compra tu milagro ahora con ciertas cadenas de televisión que te dicen da tanto y recibe tu milagro. Todavía estamos en lo mismo de antaño, de la época anterior. ¿Por qué? Porque nosotros, como la gente, hay un desconocimiento bárbaro entre lo que es la religión inicial
con la que empezó la fe y va evolucionando hasta alcanzar a Dios, en ese camino, en ese medio del caminar, pues están lo que viene siendo los ritos, esas reglas, ese dogma, esa tradición que existe en todas las denominaciones, existe en todas las religiones, para que el hombre o el ser humano tenga que hacer para conectarse con Dios. Y al final, porque obviamente te van a vender esta idea, la de separación. ¿Y qué es la separación? La separación tiene que ver con el lugar santo del lugar santísimo. Lo santo no puede habitar con lo que viene siendo lo normal, el ser humano. Hay que dividirlo. ¿Qué es santo? Separado de. Una separación por Dios es santo y está separado de la humanidad. Entonces vamos colocando a Dios en una distancia muy lejana. Y para acercarnos a Dios, pues hay que hacer ritos de santidad, y de esta manera nosotros nos vamos haciendo santos, y obviamente da como resultado lo que viene siendo que nos acercamos a Dios, lo divino y lo terrenal, lo santo y el pecado. Y aquí hay algo llamado la religión del temor. Y aquí quiero ahondar un poquito. ¿Qué es la religión del temor? La religión del temor es lo que hemos convertido muchas veces para favorecernos. El líder quiere conseguir algo y te dices, bueno, si tú no haces esto, como consecuencia te vas a ir al infierno. Si tú no haces aquello, como consecuencia Dios te va a castigar. Entonces vamos pintando a un Dios distanciado, a un Dios medio con coraje, pareciera con cólera, a un Dios que no va a tolerar, es un Dios dictador. Entonces lo vamos pintando de esa manera, total, porque le estamos metiendo algo a los feligreses, que es el miedo. Entonces, más que por amor, estamos obedeciendo a Dios por temor, más que por amor a su palabra, a su presencia, estamos muchas veces por temor de no irnos al infierno. Estamos por temor de no vivir una vida condenada en el lago de fuego. Entonces nuestro sentido cambia, porque nos acercamos a Dios no por amor, sino por temor, porque si hago esto o aquello, Él me va a castigar. Entonces nos vamos formando ese pensamiento. Y miren, esto sucedió y ha sucedido y sigue sucediendo, pero hay un libro que se llama El Otro Cristo español, y este libro habla de lo siguiente: cuando los españoles vinieron acá y comenzaron a conquistar, ellos venían con la bandera de la cruz, es decir, en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios comenzaron a masacrar a nuestros pueblos. En el nombre de Dios comenzaron a hablar disparates, ¿no? Y comenzaron a violar incluso a nuestras mujeres. Comenzaron a masacrar, comenzaron a castigar, comenzaron a ahorcar, comenzaron a matar. Y fíjense bien lo que decían ellos: si tú no te arrepientes, te vamos a matar, pero lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y lo hacían. Obviamente, los nativos de aquí dijeron, pues ese Dios es un Dios egocéntrico, ese tal Jesús es egocéntrico. Uno le adora, te mata. Si tú no le alabas, prácticamente te viene a cortar la cabeza. Si tú no le adoras, si tú no tienes reverencia a Él, te manda a ahorcar, te manda a quemar. En su nombre se han hecho atrocidades. Entonces, los nativos se crearon esa idea, esa concepción de Dios, que Jesús es un Jesús malo, ególatra, altivo, prepotente, sin misericordia, porque es la imagen que los españoles le vendieron a América Latina. Entonces, cuando los jesuitas se dan cuenta de eso, obviamente tiene que haber una reevangelización y decir, momento, ese no es el Cristo del cual habla la Biblia. El Cristo que habla la Biblia es un Cristo de amor, de gracia y de misericordia. Y es aquí donde nosotros vamos a confrontarnos hoy. Decir qué Dios estamos predicando. Si realmente estamos predicando de ese amor de
de gracia, de misericordia, ese Dios que está cercano acá, pues estamos predicando a un Dios que si no le adoras, que si no le sirves, que si no le lavas, que si no le diezmas, que si no le ofrendas, pues prácticamente te está esperando al infierno. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque todo esto es parte de cualquier religión. Entonces, cuando Jesús está en la escena, Él dice, bueno, la forma en que yo voy a ver a Dios es una forma, yo le voy a dar la forma de Padre. Yo le voy a, porque si leo la historia de Israel, Dios siempre ha intentado estar presente con su pueblo. Dios siempre lo ha libertado. Dios siempre lo ha protegido. Dios siempre ha estado ahí. Él nunca se ha mostrado distante, como dicen. Él nunca se ha mostrado lejano. Las veces que Israel lo ha necesitado y lo ha ocupado, Dios se ha manifestado. Ha enviado a sus profetas, ha enviado a sus siervos para corregir a Israel. Y ha defendido. Entonces, yo no puedo, diría Jesús, ver a ese Dios como un Dios lejano. Yo no puedo ver a Dios como algo distante. Él está aquí. Entonces, los ritos que realmente Él me pide, o realmente lo que Dios dice, es totalmente distinto a lo que los líderes religiosos me están imponiendo. Dios se quiere acercar a toda la humanidad. Dios quiere estar presente en los corazones de la vida de los seres humanos, no importando su clase social, no importando su estatus, no importando en lo que puedan ser como personas, etcétera, en la condición que puedan estar, tanto, y eso están hechos, que Él quiere derramar su espíritu sobre toda carne. Y vamos ahí incluyendo a los niños, a las viudas, a los ancianos, que los mismos líderes habían desechado porque para ellos no tenían valor. También está incluyendo en ese derramamiento del Espíritu Santo a personas que habían estado enfermas, habían estado atormentadas por alguna enfermedad, cosa que los mismos líderes habían desechado. Entonces, cuando Jesús aparece, se da cuenta de que los ritos, la tradición, los mitos de los líderes estaban desechando a gran parte de la sociedad. Por ejemplo, si una persona nacía ciego, esta persona era una persona que había nacido ciego porque Dios la había maldecido. Hay una ocasión donde hay un ciego que Jesús, a un joven ciego que Jesús sana y le pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dice, momento, ni él pecó ni tampoco sus padres. Entonces, porque ellos tenían el concepto de que a causa de pecado venían lo que viene siendo las enfermedades. Ellos tenían el concepto de que por alguna causa, por allí, como le dijeron a Job, has pecado y por eso te vino una consecuencia. Entonces, y todavía eso sí, que en ocasiones nos enferman miembros dentro de las iglesias y lo primero que pensamos, por ahí ha de tener un pecado y es un castigo divino. Entonces Jesús dice, no, esto no es así. No entendían todavía de genética, no entendían todavía de algunas cuestiones de enfermedades y por ende todo lo que desconocían pensaban que era un castigo de Dios. Entonces Jesús dice, no, esto no es así. Pero ellos, los ciegos, los mancos, los paralíticos, los olvidados, los sin voces, los menospreciados, también tienen derecho de estar en la presencia de Dios. Y no pueden más los ritos, las tradiciones, el dogma, el fanatismo, alejarlos de Dios. En pocas palabras, ellos, imagínense la gente que había nacido en esas condiciones, pues estaban deprimentes, porque si ya de por sí su condición física se sentían vulnerables, ahora más con los ritos y los mitos que la sociedad decía que estaban condenados por Dios, pues todavía le cargaba más peso, ¿no? Entonces Jesús dice, no,
Mi Dios o Dios es un Padre que quiere relacionarse con todas las personas, con todo tipo de personas. Y Jesús durante todo su ministerio demostró que eso era verdad. Entonces, más que por temor, Jesús está invitando a sus seguidores a que amen a Dios y que Dios, más bien que le correspondan a Dios ese amor que siempre ha tenido y ha demostrado para con su pueblo. Y esto es triste, ¿no? Esto es triste porque Israel siempre miró a Dios muy cerca, o debió de haberlo mirado muy cerca. Israel siempre estaba en problemática y siempre la mano de Dios extendida a favor de Israel, liberándolos, sacándolos y proveyendo, etcétera. Entonces Israel se tendría que haber dado cuenta desde el principio que Dios estaba con ellos y en medio de ellos, y que Dios no quería ser un Dios distante, por lo tanto, santo, yo creo que distorsionaron la palabra, decir alejado de, tal vez alejado. Israel se creía santo porque era apartado de otros pueblos, pero también tenía los mismos hábitos, las mismas costumbres de fornicar, de adulterar y de hacer otras cuestiones. Entonces, santo no tiene nada que ver con un alejamiento como los monásticos, los monjes, sino más bien estar en medio de la sociedad, pero con otro tipo de pensamiento y estilo de vida. Entonces, cuando Jesús habla del amor de Dios, habla de que Dios es un Padre amoroso y que viene a extender la gracia y la misericordia a todas las personas, que no es un Dios distante, sino todo lo contrario. Jesús siempre predicó: el reino ha llegado, el reino y la tierra serán uno solo. ¿Cómo la ven, mis hermanos, en este primer punto, el amor de Dios como Padre? ¿Estamos acá? ¿Ven? Adelante, Bien hermana. importante. Es bien importante lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? A veces nosotros tuvimos un concepto de Dios, el cual nos enseñaron, pues, el cual nos decían de que Dios tal cosa, o tenés que hacer tal cosa para poder tener el favor de Dios, si no Dios te va a castigar, pues, o Dios no va a estar agradado contigo. Pero la verdad es que si, como decía usted, pues si miramos las escrituras, Dios es diferente. Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es paz. Sí tenemos, yo creo, pastor, que sí tenemos que honrarlo a Él, ¿verdad? Con nuestra vida, en búsqueda, en tratar de no fallarle, en eso, pues. Y que muchas veces nos provoca a nosotros el fanatismo, como decía usted, pues de que otros tienen que hacer lo mismo, cuando la verdad Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros, pues, con cada uno va a tratar diferente y con cada uno va a manifestarse diferente. Amén. Hermana Alejandra, creo que estaba por ahí levantada su mano. Sí, pastor, Dios me le bendiga. Wow, estoy sorprendida porque en tan poco tiempo, cómo usted ha ido tocando unos puntos tan importantes, principalmente con lo que decía el hermano, el fanatismo. Como testimonio quiero contar que yo salí de la primera iglesia por esa situación, porque a nosotros nos habían inculcado de que si uno no andaba conforme a la santidad, o sea, hablo desde las faldas largas hasta la orilla del pie, entonces nosotros andábamos mal. Y
Dios es tan bueno y misericordioso que Él en su momento, Él abre los ojos espirituales. Y qué bonito es darse cuenta de que a veces nosotros por querer agradar al hombre, dejamos de agradar a Dios. Y usted lo mencionaba, pues que Dios es un Padre amoroso y que lo que busca Él es darnos la misericordia. Y yo creo que de ahí viene, o sea, estamos en el mundo, pero como cristianos no pertenecemos a este mundo. Y creo que todo va acorde a uno a medida va escudriñando la Biblia. Dios va dándole a uno las pautas de cómo Él quiere que como humanos, ante los ojos de Él, nosotros vayamos cambiando lo que a Dios no le agrada. Pero todo tiene un proceso y dentro de la escritura también está lo fundamental, que es la obediencia. Pero lo que está sucediendo en este tiempo, que hay muchas iglesias que apartan eso, la dirección de Dios, conforme a la dirección que ellos quieren, aplicándolo a la manera de la humanidad. Solamente, hermano. Gracias, hermano. Y miren, fíjense bien, ¿qué realmente dice Dios y qué realmente dice el hombre? ¿Qué es lo que Dios nos demanda hacer y qué es lo que nos demanda hacer el hombre a través de la religión? Tremendo, tremendo. ¿Alguien más para continuar? Ok, bueno. Continuamos al siguiente punto. Pecado. ¿Qué es pecado? A ver, hermano Moisés, si me ayudas a leer, por favor. La palabra pecado proviene del latín peccatum, término que los antiguos romanos usaban originalmente como sinónimo de tropiezo o equivocación, sin las mismas connotaciones religiosas, dado que la cultura romana clásica giraba en torno a la noción del honor y no en torno a la culpa. El concepto de pecado, como hoy lo entendemos, surgió con el cristianismo, religión que tenía raíces en la tradición judía. En hebreo la palabra para pecado es hatat, traducible como errar. Al convertirse el cristianismo en la religión dominante en Occidente, comenzó a cambiar el sentido de muchas palabras latinas, dándoles un nuevo sentido moral, social y religioso. Gracias, hermano. Pues yo creo que todos hemos escuchado la determinación o lo que viene siendo el significado que le han dado los predicadores, errar al blanco, ¿no? Voluntariamente. Pero vamos a ir definiendo y para ello hay que analizar de cierta manera el texto bíblico a través de las fases que ha tenido el desarrollo teológico de la escritura. Y por ejemplo, vamos de Adán hasta Moisés, que en Moisés es donde se va a dar la ley. De Adán a Moisés no hay ley. Dios interviene directamente. No hay un dogma, no hay reglas preestablecidas. La teología va surgiendo de la causa y efecto. En pocas palabras, el hombre parece ser libre en sus pensamientos y va formulando la idea de lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. En pocas palabras, como dice causa de efecto, lo que hace tendrá una consecuencia buena o mala. Y pues obviamente la naturaleza del hombre se va a ir perdiendo. Aclaro un punto, porque aquí cuando hablamos del pecado, en ocasiones se habla del pecado de Adán, el pecado original. Y hay dos conceptos. Uno, que realmente cuando Adán pecó, la maldición cayó sobre todos nosotros. Esa es una. La segunda es que
realmente Adán vendría a ser como un prototipo, en pocas palabras, algo así como la definición de todo ser humano, porque todo ser humano al final de cuentas tiene la misma naturaleza de Adán, que es rebelarse contra Dios. Y por ende, pues Adán nos representa a todos, es como un cuadro representativo de la vida de cada uno de nosotros. Y es lo que dicen, hay esas dos versiones, no hay más, pero traigo solamente colación esa, ¿no? De que Adán, realmente por la causa de Adán, el pecado nos contaminó a todos. La otra, de que realmente Adán es la representación textual de la vida de cada uno de nosotros, porque ellos, si se dan cuenta, ellos sin ley, sin una guía, sin nada, a voluntad propia, aunque Dios intervenía y les hablaba, de cierta manera ellos se desviaron, se fueron, prácticamente se dieron ante los deseos, se dieron ante los instintos más primarios del pensamiento, ¿no? Y corren a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y bueno, tú puedes decir, es que ellos pues prácticamente no tenían ley, no tenían una guía, no tenían por dónde irse. Entonces decidieron hacerle caso a sus deseos. Pero acá nos encontramos de cierta manera donde Moisés, de Moisés a Jesús, donde Moisés recibe la ley. Y aquí realmente sí va a haber ley, y la intención de Dios es darle al hombre la ley para que éste siga las directrices y realmente viva conectado con Dios y también con el prójimo. Sin embargo, a pesar de que en Moisés se había dado la ley, el pueblo siempre se desvió. Y esto nos demuestra que con ley o sin ley, el pueblo sigue haciendo lo malo delante de Dios. No importa si es libre o bajo ley, pues al final de cuentas siguen los deseos, siguen apoderándose del pensamiento, o siguen siendo más fuertes que el razonamiento, y terminan cediendo y hacen lo malo en contra de los principios de Dios. Es decir, aun cuando Dios ha estado inmerso en ambas partes de la historia, aquí directamente, acá habló a Moisés y fue el mismo Dios quien reveló la ley, pues en pocas palabras al ser humano le importó eso un comino, y dijo, bueno, a pesar de que Dios, el mismo Dios, haya revelado la ley y es para nuestro bien, pues no la vamos a ejecutar. Ahora, surge otro problema. La ley juzgaría la conducta del pueblo ante Dios y el prójimo. La ley divina se convierte solamente en leyes y multas por cumplir. En pocas palabras, el ser humano dice, bueno, son leyes que Dios instituyó, pero está bien, si la quebranto, total, traigo un becerro, traigo unas palomas, o ya sé cómo, pues, por ahí como diciendo, bueno, si llego a quebrantarlas, pues una multa y no pasa nada. Esta forma de gobierno no confronta el corazón y los pensamientos de las personas. Si se dan cuenta, esto es algo más físico, algo más superficial, algo que no va al corazón. Entonces, aquí no hay ley. Aquí hay ley, pero las conductas siguen siendo las mismas. Entonces, ¿qué es lo que realmente hunde al ser humano? ¿Qué es lo que realmente va a llevar o nos lleva a la esclavitud a los seres humanos? No es cuestión de que no haya leyes o haya leyes. Realmente lo que Jesús dice, bueno, lo que Jesús viene a hacer es confrontar el corazón. Es confrontar el pensamiento del hombre, porque se dio cuenta que ahí radica los males del corazón, de adentro. El problema no estaba afuera, el problema no estaba en la sociedad, en la estructura, en la organización. El problema estaba dentro del ser humano. El problema no era lo administrativo, era el corazón. Entonces Jesús reinterpreta la ley desde la conducta humana y no desde las reglas sociales. Ojo, reinterpreta la ley desde la conducta humana
y no desde las reglas sociales. La denuncia de Jesús es haber mirado las leyes antes que al individuo. Los líderes religiosos tenían más peso la ley que el mismo individuo. Cuando Jesús sana en día de reposo, ¿qué le dicen los líderes? Oye, pero ¿por qué lo sanaste? Oye, pero están viendo que sanó. Sí, pero no lo debiste de haber sanado el día sábado porque es pecado. Oye, pero estaba enfermo, estaba en una situación deprimente. ¿Y eso qué tiene que ver? Es sábado. Y ellos ponen por encima la ley antes que la gracia. Ellos ponen por encima la ley antes que la misericordia. Ellos ponen por encima la ley y es inquebrantable antes de que hacer un favor a sus semejantes, al prójimo. Dios no está preocupado por la ley, está preocupado por la integridad del ser humano. Para eso hizo la ley. Poca palabra, la ley fue después del ser humano. La ley tendría que haber servido para que todo ser humano viviera de buena manera y que esa ley le sirviera para conectarse con Dios. Pero como decíamos acá, esas leyes solamente se cumplieron en leyes sociales donde habría que pagar multas si se quebrantaban. Entonces, cuando Jesús está acusando la estructura, o está diciendo esta forma no está funcionando, esta forma lo único que está haciendo es separar al hombre de Dios, y como ya miramos que la ley está por encima del hombre, cuando Dios quería que las cosas fueran al revés, que las leyes sirvieran a los hombres para que dichas leyes conectaran con Dios y el hombre viviera mejor, tuviera una vida de integridad en todos los sentidos, una buena relación con Dios, buena relación con el prójimo, se velaran los intereses de cada persona, llevó todo lo contrario. ¿Qué hicimos? Se puso la ley primero y que todo sirva y se rija para la ley. Entonces, cuando Jesús llega un momento que confronta eso, Jesús es acusado de sedicioso por querer abolir las leyes terrenales e imponer las divinas. Y aquí es donde entra lo que viene siendo lo siguiente. Jesús dice, bueno, esas leyes terrenales, aunque no la va a intentar abolir, sino cumplirlas, pero traerla a profundidad, traerlas ya al corazón del ser humano, a la mente del ser humano, para que el ser humano pudiera vivir, ojo, dignamente delante de Dios. Esa es toda la intención de Dios, que todo ser humano viva libre y dignamente delante de Dios. Aquí en lo que Jesús intenta hacer o va a hacer, es que ningún ser humano sea marginado, sea olvidado, que le cierren la boca, que se le cierren la puerta. No, la intención de Jesús es que esos que no tienen voz ni voto, por fin logren tener voz y voto. Esos marginados, esos olvidados, esos desamparados, esos lastimados, vengan a ser restaurados delante de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que impedía? Pues el mismo gobierno humano fue lo que impedía. Y fíjense que me trae a colación la siguiente anécdota que se encuentra en el libro La teoría de las especies de Darwin. Habla de lo siguiente. ¿Cómo inicia el pecado? Y dicen ellos, ¿no? En esta parte dice, bueno, antes, dice, todas las tribus tenían la siguiente forma de trabajar, de organizarse. Los mejores cazadores salían a cazar, salían en busca de presas. Cuando esos cazadores iban en busca de la presa y regresaban, repartían la presa con toda la comunidad. Pero cuando ellos estaban fuera cazando, buscando animales para matarlos, pasaba lo siguiente. Mientras ellos estaban fuera, los ancianos preparaban a los adolescentes para que ellos se convirtieran en los nuevos cazadores. Les enseñaban a hacer arco, les enseñaban a afilar la flecha, les enseñaban estrategias de caza.
Entonces, cuando ellos llegaban a la edad adulta, pues ellos ya estaban adiestrados. Mientras ellos estaban en las casas, los ancianos estaban preparando a la nueva generación y los cazadores estaban fuera, las viudas o las ancianas más que nada eran atendidas por las mujeres jóvenes. Entonces, las mujeres jóvenes se encargaban de los enfermos, se encargaban de los niños y se encargaban también de las ancianas. Entonces, cuando llegaban los cazadores con su presa, la repartían entre todos y esto hacía que en la casa de los huérfanos, en la casa de las viudas, en la casa de los ancianos, en todas las casas hubiera comida. Pero ¿qué resultó? Resultó un día que el mejor cazador dijo, bueno, ¿yo por qué tengo que repartir mi presa con todos? Entonces el mejor cazador hizo lo siguiente, agarró la presa que él había traído, que él había cazado, y se la llevó a su casa. El segundo cazador dijo, bueno, si el mejor cazador hizo esto, pues yo también lo hago. Y el tercer cazador dijo, bueno, si el primero y el segundo lo hicieron, yo también lo llevo. ¿Y qué llevó a esto? Llevó lo siguiente, que en algunas casas había comida en abundancia. En algunas casas la comida se estaba pudriendo. Mientras tanto, en la casa de los ancianos, como ellos no podían salir a cazar, se estaba muriendo de hambre. Los huérfanos, los niños huérfanos, que tal vez habían perdido a su papá por X razón, también se estaban muriendo de hambre. Los adolescentes que tampoco podían salir a cazar porque eran inexpertos, también se estaban muriendo de hambre. Los enfermos estaban muriendo de hambre. Entonces, esto llevó a que en algunas casas estuvieran muriendo de hambre y en otras estuvieran la comida echándose a perder. Entonces, tal vez esa es la esencia del pecado, un egoísmo individual. Y es lo que viene a confrontar que el mal no está afuera, el mal está dentro del individuo. Entonces Jesús viene a atacar eso directamente, el corazón. ¿Cómo la ven, mis hermanos, con el siguiente punto? Con el punto número 2, lo que es el pecado. ¿Algún comentario? Sí, pastor. Fíjese que yo recibimos una clase que se llama Cristología del Nuevo Testamento. Y viene a mi mente ahora algo que el maestro mencionaba y es lo siguiente. Los judíos esperaban a un Mesías que les viniera como ayudar a atacar a los enemigos. Sin embargo, Jesús, que viene a enseñar a hacer lo que es la gracia, Jesús no les dice vamos a atacar a los enemigos. Jesús les dice vamos a orar por vuestros enemigos. Vamos a perdonar a nuestros enemigos. Entonces, fue totalmente diferente a lo que ellos estaban ¿cómo se llama? Esperando acerca de Jesús, ¿verdad? Y me llama mucho eso la atención porque es así, o sea, no lo va a creer, pero perdí la idea, pastor. Perdí la idea, pero sí me vino a mi mente eso, ¿verdad? Que se daba, los judíos en sí estaban esperando a un Mesías que les viniera, ¿verdad? A ayudar a fortalecer esas leyes, o sea, porque ellos decían, es que la ley dice, sin embargo, Jesús vino a hacer todo lo contrario, ¿verdad? A lo que ellos decían, o sea, la ley dice que no tienes que sanar en el día de reposo, pero Jesús le está enseñando todo lo contrario, y eso era solamente. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Yo fíjese, pastor, disculpen ahí que ahorita que estamos tocando este tema del pecado, fíjese que yo he tenido una duda, en cuanto a esto, la armatología, ¿verdad? En cuanto a cómo miraba la iglesia del primer siglo este tema, ¿verdad? A cómo lo miraba, o sea, los primeros cristianos, cómo era el
acerca de esto, pues nosotros leemos en las epístolas, ¿no? Algunas cosas, pero ya digamos, en los padres de la iglesia, en la iglesia que después estuvo sucesivamente antes del 325, ¿cómo miraban este tema? Pues, esa duda siempre la he tenido yo, cómo miraban este problema del pecado en referente a sus miembros, porque nosotros los santificamos a ellos, nosotros creemos que todos vivían sin pecado y la naturaleza de nosotros es pecar, pues. Pero cómo ellos lo miraron, esa pregunta siempre yo la he tenido en mi mente y no sé qué pensar ahí. Fíjense que ellos, hermano, por ejemplo, como les comentaba, cuando alguien nacía enfermo, y sobre todo una enfermedad física, él era literalmente un pecador, y su pecado lo delataba, porque la condición en la que él o ella había nacido era una condición de castigo por tu pecado. Entonces, asociaban a los males físicos con los males espirituales. Entonces, en pocas palabras, ellos miraban que, por ejemplo, si alguien nacía ciego, paralítico o tenía algún accidente, era un pecador, era alguien que había transgredido la ley de Dios. Y cosa curiosa, todos ellos la habían transgredido y todos ellos vivían mal, pero mientras no te pasara algo físico, no pasaba nada. Seguías calmando tu conciencia, trayendo ofrendas y cosas a lo que viene siendo a la sinagoga. Tenías que ser un devoto. Nada más era eso. Es que es algo cultural, como decía el autor. Ya en la evolución de los términos, de los conceptos religiosos, pues el concepto de pecado cambió. Y ahora el pecado es algo que nos condena, ¿no? Pero si tú lees a la luz detalladamente de las escrituras, te das cuenta de que era algo cultural más que nada. Eran conductas rebeldes que la que se tenían. Eran deformaciones físicas las que delataban una condición y que para ellos era pecado. Mientras no existiera eso, no pasaba nada. Y como le reitero, o sea, si tú hacías una transgresión dependiendo de la transgresión que hicieras, pues solamente traías un palomino o algo referente al nivel con el que habías pecado y se te perdonaba. O sea, no era algo así que, oye, ya vives condenado, ¿no? Sino simplemente el hecho de que tú presentabas una ofrenda, adelante, borrón y cuenta nueva. Entonces la gente se acostumbró a decir, bueno, puedo hacer esto y nada más voy y presento una ofrenda. Es como, yo me voy a pasar el semáforo y voy y al rato voy y pago la multa. A ese nivel llegó la sociedad. Y ahora casi lo que viven, desgraciadamente, porque no tienen gracia, son aquellos que han sido olvidados de Dios. Los ciegos, los mancos y todos aquellos que tienen alguna enfermedad física. Que ellos están separados de Dios. Y mira, era tal la costumbre que incluso las mujeres que estaban en su día no podían entrar a la sinagoga. Eran inmundas. Cosa porque ellos no entendían el proceso biológico de una mujer. Proceso natural de una mujer. Entonces, como no lo entendían, pensaban también que era un castigo de Dios. Tiene que ver con cuestiones físicas, hermano. Más que espirituales. ¿Sí me explico? Elías. Sí, pastor. Buenas noches. Adelante. Pero es que ellos se basaban
en lo que se hacía en la antigüedad, donde por cualquier pecado ellos tenían que presentar alguna ofrenda al sacerdote, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar de que ellos tenían su fundamento. No sé si estoy bien ahí. Sí, hermano. Haz de cuenta que la ley fue esa, ¿no? Si transgredías, pues traías tu becerro de oro, traías tus palomillos, traías esto o traías aquello. Y el sacerdote era quien intercedía por ti. Y vámonos en esa línea. Entonces, cuando tú cometías una falta, y fíjense bien, una falta ante la ley, eso era pecado. ¿Y cómo se remediaba? Pues obviamente a través de un sacrificio, ¿no? Porque se supone que el pecado pasaba al animal, y de esta manera tú ya quedabas libre de tu pecado. Pero es algo cultural, y hay que entenderlo de esta manera, como algo cultural de ellos, y que ellos manejaban de esta manera que las transgresiones, como nosotros acá en México, que nuestras transgresiones sociales, como vuelvo a repetir, el caso de una multa, perdón, el caso de que si yo me paso un semáforo en rojo, es una multa, y esa multa es una transgresión a la ley. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a pagar la multa que yo, bueno, porque por haber infringido la ley. Lo mismo sucedía en Israel. Lo mismo sucedió en esa parte del desarrollo teológico. Y es por eso que Jesús, bueno, dice, pues todo el mundo se está pasando el semáforo y hay bastantes accidentes en los cuales está muriendo gente. Eso no tiene que ser así, eso tiene que ser ya más a nivel conciencia y no a nivel social. ¿Sí me explico, mi hermano? Sí, gracias, pastor. Pastor, es que yo la pregunta que me hago es con respecto ya a la iglesia. ¿Cómo lo miraban ellos? Por ejemplo, ¿cómo lo miraba, digamos, San Juan en Éfeso, en ese tiempo, en la iglesia del primer siglo y segundo, hasta el tercer siglo, pues, antes de que intercediera Constantino, pues cómo miraban ellos este tema? He buscado información, pero no he encontrado de este tema, porque nosotros venimos jalando tradiciones también, jalando tradiciones humanas, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como culto nosotros ha sido producto de varias cosas que se han ido añadiendo con el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y que nosotros pensamos que es así ahora, pero en el origen, que yo, por ejemplo, como lo miraba Clemente de Alejandría, o otros personajes de esos tiempos, pues tiempos más cercanos al evangelio más puro. Bueno, ahí le va. Y cuando llega Jesús, también llega el mover del Espíritu. Entonces, para ellos, el pecado viene a ser todo aquello que denigre la figura de Dios en ti. Es decir, todo aquello que venga a denigrar tanto física como espiritualmente la esencia que Dios ha colocado en tu vida. Entonces, todo aquello que ha esclavizado al hombre, sea físico o espiritual, para ellos lo consideraban como pecado. Entonces tendrías que tú ser libre, tenías que encontrarte con Dios, y solamente a través de eso, a través de la salvación, que es otro de los temas, tú podías haber sido libre, pero ya no libre de algo físico, sino libre de adentro, desde el espíritu. Entonces, dice, la iglesia comienza a gestar y comienza a rumiar el siguiente pensamiento. Bueno, dice, hay personas que están libres, pero que siguen siendo esclavas. ¿Y esclavas de qué? Entonces, ¿cuál es la causa raíz de esa esclavitud? La causa raíz de la esclavitud son los deseos internamente del ser humano. Son aquellas cosas que llevan al ser humano a actuar en contra
de la voluntad de Dios. Y aquí dice, bueno, aquí ya no va a haber sacrificio, porque ya el sacrificio se hizo. Entonces, aquí la fuerza va a ser esa fuerza de voluntad que el Espíritu Santo va a potencializar en cada individuo para ya no seguir transgrediendo los principios de Dios. Y todo aquello que aleje al hombre de la voluntad de Dios va a ser considerado pecado. Fíjense bien, cuando Ananías y Zafira, que guardaron una parte de la dote que habían vendido, murieron. Porque de ciertamente esa era una forma, aunque ellos no lo hicieron de esta manera, pero ¿qué dijo Pedro? Bueno, porque has engañado primeramente al Espíritu Santo, ¿no? Segundo, porque tal vez, decían por ahí, algunos comentaristas dicen, tal vez eso, si Pedro hubiera permitido eso, se hubiera desbaratado la unidad con que la iglesia estaban haciendo. Y otros que lo iban a querer hacer lo mismo que ellos estaban haciendo. Entonces, probablemente desbaratarían esa unidad con que la iglesia está emergiendo y que era obviamente necesaria y muy, muy importante para esa iglesia naciente y los desafíos que tenía esa iglesia naciente. Entonces, todo aquello que llevara al desorden, todo aquello que llevara a lo que viene siendo, que desviara el hombre del camino que el hombre tenía que recorrer para con Dios, era considerado pecado. Vuelvo a repetir, tanto cosas externas, pero también internas. Ahora ya lo interno, ahora ya los pensamientos, ahora todos los deseos del hombre ya vienen también a formar parte del paquete. Porque antes, ¿qué decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Ahora no. Ahora las cosas van a ser de que si tú tienes un mal pensamiento, ya se te va a ser juzgado como algo malo. Si pensaste en algo malo, ya ese pensamiento tiene que tener un juicio. Entonces dices, bueno, ya todo vale. Antes no, antes solamente los actos cometidos. Ahora, desde lo interno y antes que suceda, ya está contando. No sé si me expliqué, mi hermano. No, sí, para mí sí, se explicó bien. Solo tenía esa pequeña interrogante yo acerca de ese tema, ¿verdad? Sí, hermano. Pocas palabras, ya nuestros pensamientos, nuestros deseos también vienen a entrar en la balanza de Dios, cosa que en el Antiguo Testamento no era, o no estaban en juego, solamente el acto. Y vuelvo a repetir, en este Nuevo Testamento, como decía la hermana hace rato, ya entra el poner la otra mejilla, ya entra a caminar la segunda milla, ya entran otras cuestiones que tienen que ver con la moralidad, tienen que ver con la ética, tienen que ver con cosas internas. Ya no se juzga solamente desde lo externo, sino también se va a juzgar desde lo interno. Adelante, hermano Moisés. Sí, está muy bueno el comentario. Estoy analizando que cuando estudiamos la ética de Jesucristo, nos damos cuenta que dos cosas. Uno, la ley juzga el efecto, ¿verdad? Por ejemplo, el que a hierro mata, hierro muere, o ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, ¿verdad? Mientras que cuando Jesús viene y hace, como dice usted, una reinterpretación de la ley, Él ataca la raíz del problema. Es lo que está diciendo usted. Entonces, los discípulos y todo lo que es doctrina apostólica enfoca el pecado desde la raíz. Por ejemplo, lo que pasa, yo le iba a hacer esa mención de Ananías y Zafira. Ellos vieron lo que hizo Bernabé, ¿verdad? Pero actuaron a la ligera, prometieron cosas a la ligera
y cuando tuvieron el dinero en la mano, se abstuvieron de entregarlo como lo habían prometido. Entonces Pedro vio esa mentira, dice, habéis mentido a Dios, dice, y murieron inmediatamente. Ahora la pregunta aquí es la siguiente: ¿cuántas personas le han mentido a Dios? ¿Verdad? ¿Cuántas personas han hecho promesas a la ligera, han hecho promesas falsas, hermano? Hasta votos le han hecho al Señor, que si tú me sanas, yo te voy a servir, o si tú me das un hijo, yo te voy a servir. Le llegó el milagro y nunca más le cumplieron a Dios, ¿verdad? Entonces ese era el enfoque que la iglesia primitiva hacía del pecado, que veían el pecado desde la parte que origina el pecado, ¿verdad? Del mero corazón, como Cristo lo señaló en su momento. Gracias, hermano. Y fíjense que esta analogía me trae, estaba escuchando a un psiquiatra, un psicólogo psiquiatra, que va en esa línea, creo, y decir lo siguiente, porque le preguntaron acerca de las enfermedades que están surgiendo o que están en su auge ahorita, como el estrés, la depresión, la salud de las personas. Y le preguntaron, ¿usted dónde cree que radica todo lo que tiene que ver con la depresión, con el estrés y con la salud mental? Y dice algo muy interesante, muy curioso. Dice, hoy en día toda persona se automedica o te puede medicar, y de esa manera alivias el dolor, y tal vez alivias el dolor físico, dice, pero no atacan la causa raíz del por qué surge ese dolor. Por ejemplo, un desamor, algo que tenga que ver con emociones, con sentimientos. Entonces nos hacen doler tal vez la cabeza. Te tomas una paracetamol, le dicen acá, y se te quita el dolor de cabeza, pero no vas a la causa raíz de que originó que yo pensara tanto y que me doliera la cabeza. Lo mismo estaba en la iglesia primitiva, que tenían un dolor de cabeza, tenían ciertos síntomas del físico, pero el problema no era el cuerpo físico, el cuerpo se estaba manifestando por tanto estrés, por tanta presión de alguna emoción. Entonces, ¿qué hace Jesús? Es meterse adentro y buscar las causas raíces y decir, bueno, esta depresión realmente, o esta dolor de cabeza viene porque tú enfrentaste tal cosa o no la enfrentaste. Entonces va y cura desde la raíz el mal, ya no con pomadita, ya no con pastillas, ya no con ley física, sino con una ley interna que va a regir nuestros pensamientos, que va a confrontar nuestros temores, que va a confrontar lo más profundo de nuestros corazones. Y fíjense, nuestra limitancia como seres humanos no está en las cosas exteriores, sino las cosas internas. Nuestro interior, nuestro temor, nuestras malas experiencias, estos comentarios negativos que hemos escuchado y que lo hemos atesorado internamente, son muchas veces los que nos limitan, los que nos causan inseguridad, los que nos causan miedo, los que no nos dejan avanzar. Entonces Jesús dice, no, momento, el problema no es afuera, porque yo encuentro personas tal vez que no tienen mano y que están haciendo mucho más que personas que tienen mano. Encuentro personas paralíticas que están haciendo mucho más que personas que están en su sano juicio y están muy bien. Entonces, no se trata de lo físico, se trata de lo interno. Entonces, hay que saber lidiar con nuestras cosas internas. Nuestra mente es tremenda. Tienen el poder de levantarnos y también hundirnos, pero ya es algo interior. Y como decía un psicólogo, todos tenemos temores internos. Entonces, y esos temores internos, si no los confrontamos, incluso los cristianos, mi hermano. A mí me gusta el tema de psicología y me doy cuenta que la mayoría de los cristianos todavía le tienen miedo a algo. Todavía hay ataduras internas
que no los dejan crecer. Y los que estuvieron aquí en la clase de la vez pasada que los invité, decíamos de la semilla que Dios la potencializa. Todos tenemos dones. Los que estamos aquí tenemos talento, tenemos dones, tenemos ministerio. Y está en nosotros potencializar los dones, los ministerios, los talentos, lo que Dios nos ha dado. Pero muchas veces por temor, como el bonsai, como y poníamos el ejemplo del bonsai, por temor o porque alguien nos criticó, porque alguien nos dijo algo, nos cortó las raíces, nos cortó el tallo y nosotros nos hemos quedado enanos, que no es el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es potencializar cada uno de los recursos, de los talentos, de los ministerios que tiene cada uno de nosotros. La pregunta es si estamos dispuestos a creerle a Dios, en todos los sentidos. Y sentido, y en una de las clases lo vamos a ver, tiene que ver con sentido de razonamiento, del espíritu y de las emociones. Y hay que cuidar esas tres áreas. El razonamiento, lo espiritual y las emociones. Y de esas tres estamos compuestos. Y en ocasiones solamente nos enfocamos a lo espiritual y hablamos del pentecostalismo, hablamos de esto, pero las emociones las vamos dejando a un lado. El racionalismo lo vamos haciendo a un lado. Y tenemos predicadores muy buenos, pentecostales, o muy buenos predicadores, pero carentes de razonamiento teológico. Y en ocasiones tenemos buenos predicadores de teología, pero carentes del mover del Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Si tú lees demasiado la Biblia y no oras, te vuelves un dictador, te vuelves un religioso y quieres que todo se cumpla al pie de la letra. Pero si eres también una persona que ora bastante y no lee la palabra, te vuelves un hereje y todo lo quieres espiritualizar. Y hay que tener cuidado. Ni lo uno ni lo otro. Tiene que haber un equilibrio de la lectura y la oración. ¿Cómo la ven, mis hermanos? Pastor, por esa razón, el apóstol Pablo en sus distintas cartas, bueno, en algunas cartas, insta, ¿verdad?, a cambiar el viejo hombre, a quítese de ustedes toda ira, enojo, maledicencia, y empieza a dar una lista, ¿verdad?, de cosas que pues se centran bajo internamente, ¿verdad? Por otro lado está, por ejemplo, aquel verso donde menciona la primera carta, creo, de San Juan, primera de San Juan, que le dice a Gallo, ¿verdad? Le dice, mi amigo, quiero que seas prosperado, y eso me ha llamado siempre la atención porque le dice algo muy interesante. Le dice, amado, yo quiero que seas prosperado así como prospera tu alma. Y entonces eso me ha llamado la atención porque yo digo, ¿verdad? Y esto me trae más luz a mí con lo que usted me está diciendo, porque le dice a Gallo, o sea, quiero que prospere tu alma. Y en nuestra alma es donde se centran nuestras emociones. Y si nosotros, el pecado cambió, como lo hemos mencionado, es decir, a lo interno, entonces tenemos que sanar primero el alma para poder ver, bueno, la prosperidad de Dios, la verdadera prosperidad de Dios, ¿verdad? No aquella que nos la pintan así superficial. Entonces me ha llamado mucho eso la atención porque es en el alma que se centran nuestras emociones y todo lo interno. Así es, mi hermana. Por ahí lo vamos a tocar en el tema de la salvación, que es el siguiente punto, de que en la psique, para los griegos, la psique, que es la mente, el alma, es donde está la esencia. Y vuelvo a repetir, cuando Jesús habla de la salvación, habla de la salvación del alma, ya algo interno, y ya no algo físico. Mis hermanos, mira, ya son ya tenemos pasado. Adelante, hermana Xiomara. Sí, pastor, perdone. Sí, olvidé también
mencionar justamente, ¿verdad? Esa parte en la que eh, perdón, se me fue otra vez la idea. Sí, se me fue, pero sí siempre relacionado, pastor, con lo que... Esto. Es interesante también notar, pastor, que Jesús, cuando hacía un milagro, Jesús no, en la mayoría de casos, él decía, tu fe te ha salvado y no dice te ha sanado. Entonces, por ende, cuando la persona recibía esa palabra que te ha salvado, por ende su estado físico también cambiaba, porque estaba hablando de algo interno. Eso, pastor. Y eso bueno, lo explico. Porque esa persona ya estaba mirando a Jesús como el Mesías, el Salvador. Pocas palabras, ya su mentalidad había cambiado. Ya no había mirado a ese Dios lejano, sino a ese Dios cercano. Entonces, por eso le hacía muy fácil decirle a Jesús, tu fe te ha salvado, porque ya tu mentalidad era tierra fértil, pues. Ya había sucedido el milagro antes de que sucediera. Hermano, ya tenemos 1 hora, 20 minutos. Ustedes dicen si explicamos al siguiente punto o lo dejamos pendiente para la próxima clase. No sé cómo andan de tiempo. Hermano Moisés, usted sobre todo que está ahí con la grabación. Sí, está bien, hermano. Sería importante porque veo que se va profundizando esto. Sería bueno pues dejarlo para la siguiente clase. Y yo creo que también sería importante formular algunas preguntitas por parte de nosotros para que usted también tenga una amplitud, ¿verdad? ¿Verdad? Algo conciso, por ejemplo, alguna duda o algo así, porque yo leí todo el documento, me encantó y sí sería bueno que en la próxima clase, pues, si pudiéramos traer algunas preguntas, sería excelente, ¿verdad? O si no, participarlas en el chat o en el foro que está planteado en la clase, ¿verdad? Ok. Y creo que en la próxima clase, hermano Marco, ahí vamos a responder ya más profundamente el pensamiento cuando se te habla de la salvación. Bueno, ¿y la salvación de qué, no? Y ya hemos dado unas pinceladas que hablan de la salvación del alma, que es el alma, el pensamiento. ¿Y de qué se va a salvar? Pues de sus mismos pensamientos, de sus hábitos, de su conducta, de la forma en que ha crecido, la forma en que se ha desarrollado, y esa forma en que ha crecido, bajo ese dogma que ha crecido, es lo que lo ha tenido esclavizado, es lo que lo ha separado de Dios. Entonces, por ahí va el asunto. Pues mis hermanos, ha sido un gusto, un honor nuevamente estar con ustedes. Esto apenas va comenzando, como diría la educación, es encender el fuego en los corazones. Sé que son temas, tal vez para ustedes que lo vienen a confrontar en algunas cuestiones, lo vienen a confrontar tal vez la tradición, tal vez el dogma. Hay bastantes preguntas y déjenme decirle que cuando a alguien se le respondemos una pregunta, el abismo se hace más grande. Entonces dices, bueno, y me respondiste esto, pero ahora me dejas con esta pregunta. Te respondo la otra pregunta y bueno, y viene la otra pregunta y se va haciendo más grande. Así es esto. Adelante, hermana Jackie. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, la verdad es que llegué tarde. Pido disculpas por eso.